Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El mundo de los chismes sobre famosos ha vuelto a conmocionarse, y esta vez todas las miradas están puestas en el Bósforo. Tras el fin de su larga relación con Hande Erçel, el nombre de Hakan Sabancı se ha relacionado con una nueva mujer. Circulaban rumores de que la joven y exitosa actriz Rabia Soytürk había sido vista con Sabancı. Sin embargo, los acontecimientos recientes han amplificado considerablemente estos rumores. El detalle sobre una mansión que salió a la luz a altas horas de la noche cambió el curso de las columnas de chismes. Las cautelosas declaraciones de ambas partes solo alimentaron la curiosidad. Si bien el evento al que asistió Rabia Soytürk parecía una reunión normal, lo que sucedió después llevó la historia por un camino completamente diferente. Era evidente que la actriz salía del evento con buen ánimo. Soytürk, quien se mostró tranquila y controlada frente a las cámaras, evitó deliberadamente dar respuestas claras a las preguntas. Esta evasiva conducta atrajo aún más la atención de los reporteros de chismes, porque el silencio suele considerarse el detalle más llamativo en el mundo de los chismes sobre famosos, y fue precisamente ahí donde los rumores sobre esa noche comenzaron a intensificarse. Según las acusaciones, Hakan Sabancı había reservado un coche VIP específicamente para Rabia Soytürk. Este detalle dio pie a especular que el evento podría ser más que una simple reunión informal con amigos. En el mundo de las celebridades, enviar un coche VIP suele interpretarse como señal de una relación cercana. La salida de Soytürk del evento en este coche planteó más preguntas sobre la noche. Todos tenían la misma pregunta: ¿a dónde se dirigía este viaje? Pronto, la respuesta empezó a circular en las columnas de chismes. La afirmación de que el coche VIP la había llevado a la mansión de Hakan Sabancı en Emirgan cayó como una bomba. Esta mansión, uno de los edificios más llamativos del Bósforo, ha sido objeto de numerosas noticias sobre famosos en el pasado. Sin embargo, esta vez empezó a debatirse la afirmación de que quien entró por la puerta era Rabia Soytürk. Este encuentro, que según se informa tuvo lugar a altas horas de la noche, planteó dudas sobre si se trataba de una coincidencia o de una decisión deliberada. La falta de una negación clara por parte de ninguna de las partes solo alimentó los rumores. Este silencio fue muy significativo para el mundo del cotilleo de las celebridades. La entrevista de Rabia Soytürk en el evento se convirtió en el centro de la especulación. Su sonrisa al responder a las preguntas sobre Hakan Sabancı no pasó desapercibida. Su falta de un sí o un no definitivo fue bastante reveladora. Su declaración: "Hay cosas que no necesitan discutirse ahora", resonó en el mundo del cotilleo de las celebridades durante mucho tiempo. Muchos interpretaron esta frase como una confirmación de la relación. Además, el tono de voz y el lenguaje corporal de la actriz respaldaron esta interpretación. La frase "ya hablaremos de ello cuando llegue el momento" parecía un mensaje deliberado. Estas palabras reforzaron la posibilidad de que la relación fuera muy reciente. También sugirieron que ninguna de las partes estaba preparada para vivirlo todo a la luz pública. La declaración de Soytürk, "hay cosas buenas, no arruinemos demasiado la diversión",
fue el tipo de frase que llegaría a los titulares de las revistas del corazón. Estas palabras, en lugar de desmentir por completo los rumores de amor, los confirmaron sutilmente. En resumen, la actriz logró mantener viva la curiosidad. Para el mundo del chisme, era imposible imaginar una declaración más efectiva. Mientras tanto, un silencio impactante prevaleció por parte de Hakan Sabanci. Es sabido que Sabanci generalmente prefiere guardar silencio ante tales acusaciones. Este silencio a veces se percibe como un factor que refuerza las acusaciones. El hecho de que haya mostrado una actitud similar en sus relaciones pasadas lo hace aún más significativo. En los círculos del corazón se dice que Sabanci quiere controlar su vida privada. Por lo tanto, no sorprende que no se haya pronunciado públicamente. Sin embargo, este silencio no es suficiente para detener los rumores. Tras su relación de 3 años con Hande Erçel, la vinculación del nombre de Hakan Sabanci con otra actriz ha vuelto a poner su pasado en el foco de atención. Esa relación, largamente comentada, se había convertido en uno de los romances más comentados del mundo del cotilleo. Tras la ruptura, ambos parecían centrarse en sus carreras. Sin embargo, el hecho de que Sabanci fuera vinculado con un nuevo nombre tan pronto provocó comentarios. ¿Cómo es demasiado pronto? Los seguidores del chisme comenzaron a comparar estas nuevas afirmaciones con la antigua relación. Si Erçel haría alguna declaración, era motivo de especial curiosidad. La reciente carrera ascendente de Rabia Soytürk se ha convertido en tema de debate tras estas acusaciones. La joven actriz llama la atención tanto por sus proyectos como por su vida privada. Es bien sabido que este tipo de noticias en el mundo del cotilleo de famosos aumenta la popularidad de los actores. Sin embargo, la cautela de Soytürk sugiere que no quiere que la asocien solo con los chismes de famosos. Es conocida por preferir vivir su vida privada con discreción. Por lo tanto, el tono mesurado de sus declaraciones no fue sorprendente. Al contrario, esta actitud aumentó aún más el interés por ella. El supuesto encuentro en una mansión después del evento se convirtió en el detalle más comentado de la noche. Las mansiones a orillas del Bósforo siempre son lugares simbólicos en el mundo del cotilleo de famosos. Estos lugares automáticamente añaden una dimensión más llamativa a las acusaciones. La afirmación de que Rabia Soytürk fue vista allí elevó la noticia de lo común a lo sensacionalista. Esta acusación, discutida hasta altas horas de la noche, se extendió rápidamente por las redes sociales. Todos comenzaron a preguntarse sobre los detalles tras bambalinas de este encuentro. Los comentarios en redes sociales estaban bastante divididos. Algunos decían que se relacionaban los dos nombres y que ella estaba abierta a un nuevo romance. Otros argumentaban que las afirmaciones eran exageradas y que no había una situación clara. Sin embargo, es sabido que en el mundo de los chismes de famosos, la percepción suele prevalecer sobre la realidad. Por lo tanto, los rumores rápidamente llegaron a un amplio público. Especialmente sus jóvenes seguidores comenzaron a seguir de cerca cada detalle relacionado con el asunto. Esto amplificó aún más el impacto de la noticia. La actitud tranquila y segura de Rabia Soytürk fue uno de los detalles más comentados durante este proceso. Su falta de pánico frente a las cámaras y su respuesta sonriente a las preguntas llamaron la atención. Esta actitud demostró que sabía cómo desenvolverse en el mundo de los chismes de famosos. Su comportamiento controlado a tan temprana edad fue apreciado por muchos. Al mismo tiempo, esta actitud reforzó la percepción de que las afirmaciones podrían ser ciertas, ya que a menudo la gente prefiere usar un lenguaje más duro cuando quiere negar algo. La vida privada de Hakan Sabanci
siempre ha estado bajo escrutinio. Su famoso apellido y su círculo social hacen que cada paso que dé sea vigilado de cerca. Por lo tanto, su asociación con Rabia Soytürk ha ocupado un lugar destacado en la prensa sensacionalista. La mansión de Sabanci en el Bósforo se ha convertido en uno de los elementos más impactantes de esta historia. La mansión se ha convertido prácticamente en un símbolo de estas acusaciones. La prensa sensacionalista siempre sitúa estos lugares en el centro de las historias de amor. Esta situación amplificó el impacto de la noticia. La cuestión de si ambos mantienen una relación aún no está clara. Sin embargo, los mensajes intercambiados, la falta de una negación clara y las acusaciones refuerzan esta posibilidad. En la prensa sensacionalista, a veces las respuestas se esconden en lo que no se dice. Las declaraciones de Rabia Soytürk apuntan precisamente a esto. Sus declaraciones abiertas sugieren que podrían producirse nuevos acontecimientos en los próximos días. Esto mantiene viva la curiosidad. Si alguna de las partes hará una nueva declaración en los próximos días, es motivo de gran curiosidad. En particular, se habla de si Hande Erçel romperá su silencio sobre estas acusaciones. Estos acontecimientos, tras 3 años de relación, inevitablemente reabren viejas heridas. El mundo del cotilleo de famosos siempre sigue de cerca estas historias entrelazadas, porque cada nueva declaración implica un nuevo titular. En esta historia, no parece que se haya dicho la última palabra. Por ahora, solo tenemos acusaciones y declaraciones veladas. Sin embargo, en el mundo del cotilleo de famosos, a veces este tipo de señales se interpretan como el primer paso hacia un gran amor. Cada nuevo detalle de Rabia Soytürk y Hakan Sabanci podría cambiar la agenda. La mansión en el Bósforo parece seguir siendo el lugar más comentado en esta historia. Todas las miradas están puestas en el siguiente paso que darán estos dos. El mundo del cine espera con gran expectación. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.